Antes del 18. Así que por lo menos, bueno, ahí a contar del 12 al 14 a lo mejor van a tener ya el inicio de una nueva. Las mismas clases que teníamos en el anterior. Los martes, jueves, en el mismo canal, en el mismo horario y todo. Así que no hay ninguna variación. La única nomás es por el tema del número de horas nomás. ¿Van a seguir siendo los sábados las pruebas? Parece que sí. Pero va a haber una modalidad distinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a hacer la prueba ¿Vamos a hacer y la por, casa? por efecto de tiempo vamos a tener que ver toda la materia. Y más rato voy a explicar por qué. Porque resulta de que yo tengo que pasar 5 subsistemas que están aquí, que son los que pertenecen justamente a recursos humanos. Y ustedes lo tienen que conocer. Por efecto de tiempo a lo mejor podríamos haber hecho actividades o algo asociado, pero lamentablemente no alcanza el tiempo. A lo mejor vamos a hacer alguna prueba o evaluación asociada a alguna materia, podríamos hacer, sobre un caso o algo por el estilo. Pero como les digo, pero no podemos entrar más en detalle porque tengo que pasar sí el programa completo. Y ahí ya no podemos dejar que se nos escapen los días o las horas. ¿Ya? Pero ahí vamos a irlo manejando. A lo mejor lo estamos adelantando y resulta que vamos a cumplirlo igual antes. Así que ahí vamos a ver. Lo que sí todavía está por confirmar si es eximible o no. Porque resulta de que, por lo menos antes cuando había mención, este módulo sí no se eximía. Porque era de la especialidad. Pero como ahora ustedes son transversales, por ese motivo se está consultando si se va a eximir o no algunos o todos los módulos. ¿Ya? Consta de 2 unidades, que es el rol del área de recursos humanos de la organización o de la empresa, ¿cierto? Y cuáles son las funciones principales del área de recursos humanos. Y aquí es donde entra, como le decía yo, el tema de los subsistemas. Ese es uno de los temas importantes. ¿El rol va a ser la primera prueba o no? ¿Ah? ¿El rol va a ser la primera prueba? Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Pillo. Y aquí está la prueba, pues. Esa es la que le gusta a usted. Se encuentra que vamos muy rápido. Imagínense el 6 hoy día, que es la evaluación de, ¿cómo se llama? De diagnóstica. Imagínense, 17, 31, 7. Viene la recuperativa, el examen y fíjese, el examen 1, esperando de que, si es que se eximen, o que, esperando que nadie pase a examen 2, es el último día de clase. Y si es que alguien pasara al examen 2, vamos a tener que fijar una fecha adicional. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, está muy agotado el tema de la fecha. O sea, nos vamos a ir prácticamente semana tras semana con evaluación. Y tal como la otra vez lo vimos, ¿se acuerdan que yo les decía que se pasa súper rápido? Esto es más rápido porque son menos horas. ¿Cuánto era el ramo anterior? El anterior era 72. 72. O sea, ¿son cuántos? ¿18 horas menos? Claro. Así que como les digo, esto también se lo voy a mandar yo ¿Está con el mismo correo? ¿Sí? Ya. Mismo correo. La bibliografía, el gurú de todo lo que va asociado a recursos humanos es Hidalberto Chiavenato, que es el que está ahí. Ahora dice Administración de Personal, Recursos Humanos. Cualquiera de los dos. Tiene una serie de ediciones en la cual este caballero es gurú de recursos humanos. Así que como les digo, si quieren buscar alguna literatura de él, lo van a encontrar rápidamente. Y siempre va a hablar de administración o recursos humanos. ¿Ok? Y también, como siempre nos dice que hay que revisar el perfil de egreso que tienen ustedes. Si ustedes ven ahí donde habla, dice coordinar y procesos administrativos, y está marcado de recursos humanos y operaciones financieras. Yo me hago cargo de lo que dice recursos humanos, porque ese es lo que vamos a ver nosotros. Ahora, ustedes van a estar preparados para ambas. O sea, pueden trabajar en el área administrativa, principalmente en lo que es recursos humanos, o en el área financiera. Para eso me imagino que salieron cargos en contabilidad también. ¿O no? ¿Sí?
Yo sí, todos. El silencio otorga. ¿Todos pasaron? Franco también. No, sí pasé. Yo sí, profe. ¿Todos pasaron? ¿De qué? En contra. ¿En contra? Pero sí. Ahora, ahí ya van a tener la base para ver con los futuros qué es gestión financiera y todo lo que va asociado a lo mismo. ¿Ya? Pero como les digo, lo que nos convoca a nosotros es todo lo asociado a recursos humanos y, como dice más abajo, normativa vigente y directrices estratégicas para optimizar los recursos humanos. Después habla de materiales financieros, pero nosotros nos encargamos de esto. Fíjense que aquí, a pesar de que después igual ustedes van a tener un módulo exclusivo de remuneraciones, me parece que en el último semestre, lo pueden ver o lo tienen por ahí a mano, ¿no? No, profe, porque nos cambiaron la... ¿La malla? ¿Mm? ¿Por qué? Porque dijeron que habían hecho cambio de Santiago. ¿Qué malla? ¿Mm? Ahora cuando le pregunté adelantaron ramos una última. Pero siempre se van a mantener las mismas. No, lo que pasa es que nosotros al haber que está incorporado un subsistema que viene de remuneraciones y beneficios, yo les voy a enseñar algo de remuneraciones, los componentes de las remuneraciones, más o menos, bueno, ahí hay una serie de cosas, pero el cálculo en sí, ustedes lo van a tener, estoy mencionando que tengo entendido que es en el último semestre de su carrera, que sería el próximo año. ¿Ya? Pero ustedes van a tener por lo menos una noción de eso. Yo voy a tratar de transmitir lo más que se pueda respecto a lo mismo para que así ustedes ya no tengan dificultades pues, para el próximo. ¿Eso que dice usted como más práctica? En el otro va a ser práctico, porque tengo entendido que lo hacen en el Entonces, como laboratorio. Esto es más teoría. O sea, es teoría práctica en el fondo, porque ustedes por lo menos van a tener la noción ya. Pero ya el que les menciono yo, eso lo hacen en el laboratorio, tengo entendido, en computadores, hacen planillas, sistemas de remuneraciones y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O callen para...? No, perdón. ¿De qué se trata el pago más o menos? ¿Qué cosa? ¿De qué se trata el pago más o menos? El módulo se trata de todo el funcionamiento del área de recursos humanos dentro de una empresa. De personal. Lo que se llamaba personal antes. Ya personal era el pasado. En serio. A pesar de que muchas empresas todavía lo tienen como administración de personal, ya ahora inclusive están hablando de capital humano. Imagínense. Y ahí vamos a ver una diferencia que se provoca a cómo era antes, a cómo está ahora. Y resulta que... ¿Pero cambió el término solamente? O sea, cambió el término y también el tipo de cómo va dirigido. Antiguamente se preocupaba el que trabajaba en la área operacional, que se llamaba como administración de personal, se preocupaba de dos áreas, de la parte o el funcionamiento operativo y el administrativo. O sea, era como andar con el látigo, trabajen, para eso les pago. Pero actualmente, hablando ya con el cambio de concepto como gestión de empresa, gestión de recursos humanos, gestión de personal, etcétera, etcétera, se nos ven nuestras aptitudes en las cuales nosotros podemos aportar y mediante eso también tenemos la posibilidad de hacer desarrollo de lo que están haciendo ustedes en este momento, de irse perfeccionando. O sea, desde ese punto de vista, ahora lo consideran como personas para que se puedan preparar dentro de la empresa. Antes no, era más frío, ¿se dan cuenta? Y ahí vamos a ver la diferencia que se suscita, ¿ya? Como les digo, entonces no tienen ninguna otra duda. Vamos a hacer una especie de introducción para ir calentando los, ¿cómo se dice? ¿Los motores? Los motores, como vienen llegando a vacaciones los afortunados. Bueno, la materia 1, la modalidad va a ser exactamente igual. Vamos a ver el rol del área de recursos humanos en la organización. Los objetivos, aquí ustedes bajo este esquema van a conocer todo lo concerniente y lo que está relacionado con las personas dentro del contexto del mercado actual. ¿Se acuerdan que en economía hablábamos del mercado, de la oferta y la demanda? ¿Se acuerdan o no? Aquí hablamos del mercado laboral. Específicamente, ¿por qué? En el mercado laboral, ¿quiénes son los demandantes?
Demandantes. La empresa. Demandantes. Los trabajadores. Los trabajadores que van a buscar pega al mercado laboral. ¿Y quién es la oferta? Que ofrecen trabajo. Y por eso, ¿cuándo pasa? Cuando se ven publicados en las redes sociales, en el diario, reclutamiento de tal cargo, ¿cierto? ¿No? O se llama a proveer el cargo XXX. Y ahí estamos prácticamente en el primer subsistema de recursos humanos. Y eso lo vamos a ir viendo a continuación. ¿Ya? Y esto lo hago más o menos un poco dinámico en el sentido de que el aprendizaje que yo espero de ustedes es que distingan y vean la importancia que tiene el recurso humano dentro de la empresa. Y una de las cosas, ya se me había perdido el lápiz, que quiero que nunca se olviden, y así no se van a olvidar de mí. Por ejemplo, normalmente, yo lo mismo que está acá arriba, esta es la sigla de recursos humanos, pero en plural. Recursos humanos, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia habrá entre este con este? Plural. Hay una diferencia. Este es plural y este es singular, ¿cierto? Pero ¿de qué punto de vista nosotros podemos hacer una separación dentro de una empresa o de una organización? ¿Cómo ustedes distinguirían esa diferencia? Recursos humanos que es para todo el contingente de la empresa. ¿Este? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y Ese este? viene siendo más personalizado. ¿Como De quién un área. personalizado? Relación humana. ¿Quién? De un área. De un área. El recursos humanos son todos los integrantes de la empresa, todos los trabajadores, todos. Por eso a veces han escuchado algunas autoridades o alguien vinculado al sector del área productiva cuando habla, nuestro recursos humanos está abocado a cumplir con la operación de la empresa, etcétera, etcétera. Está considerando a todos los que pertenecen a esa empresa. Pero cuando hablamos de recursos humanos en singular, estamos hablando solamente del departamento de esa empresa que trabaja en recursos humanos. No sé si me entendí. Esa es la diferencia. Por eso este es singular y este es plural. Aquí son todos, pero aquí solamente es la unidad, por departamento, por centro costo, como lo queramos llamar. Y aquí siempre quien aparece el jefe de recursos humanos, alguien que esté a cargo de bienestar, alguien que esté de remuneraciones, de servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo hacen una separación. Y ese caballero que salía recién de Alberto Chavenato es el que hace esta separación justamente de esto. ¿Por qué? Porque en Brasil, que este señor era brasileño, justamente a mucha gente le llamó la atención por qué esta diferencia, porque siempre hablaba de esto, porque otras veces hablaba de esto. Justamente cuando hablaba de esto se dirigía a los trabajadores, pero cuando hablaba de esto solamente se dirigía al departamento que está a cargo en llevar adelante todo el proceso de recursos humanos. Ahí hay diferencia, ¿no? ¿Ya? Así que por ese motivo es algo que yo les pido, por favor, que no se olviden nunca cuando hablen de esto. ¿Y sabe por qué le hago mención? Porque una vez, justamente yo tuve un alumno que era brasileño. Y resulta que trató de a lo mejor de pillarme porque me dijo, profe, ¿usted me puede explicar cuál es la diferencia de ambos? Y yo dije, esto es una enseñanza y se los voy a transmitir a los futuros estudiantes que yo tenga, justamente por lo mismo. Y después me dijo, bien profe, ¿sabe por qué? Porque como yo soy brasileño y nosotros tenemos al gurú de recursos humanos, por eso quería saber si efectivamente él transmitió a donde llegan sus libros, si se está cumpliendo en los países que corresponden. Choro, compadre. Estaba estudiando ingeniería civil industrial este muchacho, acá en Chile. Así que bien. Y por eso de ese día para adelante dije, siempre lo voy a decir.
Así que como les digo, ese es el aprendizaje esperado. Ahora los contenidos, la importancia y el rol de recursos humanos en la organización y por supuesto que cuáles son sus funciones. Mire, este nivel bonito que sale ahí, que me cuesta harto hacerlo siempre, si ustedes ven, hay nueve denominaciones que ha tenido en toda la historia nombres las áreas de recursos humanos. Gestión de recursos humanos, administración de recursos humanos, en algunas partes de empresas son gerencias de recursos humanos, en otros lados son direcciones de recursos humanos, en otros se llama gestión humana, gestión del talento humano, gerencia del potencial humano, imagínense, gerencia del potencial humano, gestión del trabajo, gestión de personas, y hoy en día, yo lo quise destacar ahí, también se le conoce como gestión de capital de trabajo. ¿Se dan cuenta todas las evoluciones que ha tenido de nombre? Quizá en un par de años más o a corto plazo ya va a tener otra denominación. Capital de trabajo es como sentir a los trabajadores que son un capital activo que están aportando en la productividad. ¿Se dan cuenta? Y eso es importante porque lo siento parte de la empresa. Y eso, por supuesto que se destaca bajo qué esquema, de que están cumpliendo con el objetivo que quiere la empresa y aparte de eso, con la productividad, que es lo que le interesa a la empresa. Y eso, en un momento determinado, se va a dar recíproco porque a lo mejor la empresa lo va a incentivar mediante algún esquema ya tanto monetario como no monetario, ¿no? Pero eso en el fondo es la diferencia. Imagínense, antes de esto se llamaba administración de personal. Recursos humanos suena más bonito. ¿No? Recursos humanos. Porque capital de trabajo igual. Pero lamentablemente Es así, así ha ido evolucionando, porque en el fondo ya va siendo, o sea, el trabajador lo van considerando como parte de, en el fondo. Y administración de personal les gusta, No. es muy fuerte, es muy frío, ¿sí o no? Y por eso siempre cuando uno parte con esto, es importante hacer esa diferenciación. Ahora, ¿cuál es la otra reflexión de esto? De que aquí se nota el tiro que esto va evolucionando, se va adaptando a los tiempos modernos. ¿Ustedes creen que alguna vez va a cambiar la denominación, por ejemplo, de finanzas? No. ¿Va a cambiar la denominación a lo mejor de marketing? Marketing cambió. Antes se llamaba comercialización. También tuvo una serie de otras denominaciones. Algunos le llaman, a pesar de que no estoy muy de acuerdo, le llaman algunos desde el punto de vista marketing y operacional, por ejemplo. No pega mucho. Pero si cuando hablamos de marketing, ¿qué tenemos que saber de marketing? Las 4P. Tengo entendido que vienen a continuación después de mí. Viene el profe, ¿verdad? Cuando ustedes sepan esas 4P, ustedes van a dominar marketing. Por supuesto que hay otros eventos más que van asociados a lo mismo, al estudio de mercado, al estudio de segmentación, etcétera, etcétera. Pero ustedes ya dominando esos 4, que es el producto, el precio, la plaza donde van a venderlo y cómo lo van cómo se llama distribuir, que me olvidé el cuarto nombre, precio, producto, plaza, y la promoción. El tipo de estrategia de cómo vamos a vender ese producto, aprendiéndose eso, ustedes van, le apuesto que le ir bien. En finanzas, si ustedes conocen o interpretan un estado de resultados, o representan también o interpretan ¿cómo se llama? El estado de resultados, el balance, por ejemplo, ¿cierto? O todos los análisis financieros, los ratios que van considerados dentro de ello, es obvio que también van a estar en conocimiento de eso y ya van a dominar el tema financiero y tienen una base que parte de contabilidad. En recursos humanos, ustedes van a conocerlos mediante los subsistemas que vamos a ver a continuación de esto que estamos viendo en este momento. Esa es la esencia de esto. Ahora, yo no les digo que van a estudiar para doctorado de esto,
pero sí tengan la noción, el conocimiento, que en un momento determinado a lo mejor sí lo van a utilizar. Pero no lo memoricen, sino que, como dicen por ahí, o hay una frase muy cliché que se dice, es como la Biblia, ¿cierto? O uno sabe como la Biblia, esto de los subsistemas es como la Biblia del área de recursos humanos. Ahora me van a ver que estoy medio prendido con esto, porque a mí me encanta esta cuestión. Más que la otra que vimos anteriormente. Mire, se me pierde igual el lápiz. Mire, yo le hablaba recién de hacerse dos preguntas. Mejor dicho, una, porque hay una diferencia. Dice, siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de administración de personal y gestión de personas? Una cosa también que quiero aclarar. Nosotros cuando hablemos de gestión de personas también vamos a hablar de gestión de recursos humanos, que es exactamente lo mismo, para que no se confundan. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la diferencia según ustedes? Y yo algo le expliqué recién. Partiendo al revés de este cuento, miren, administrar la gestión de personas o el recurso humano de la empresa, el recursos humanos de la empresa, ¿qué nos están midiendo? Potencial. Las potencialidades que tenemos nosotros, cómo podemos aportar en ello. Y además de eso, las capacidades. Y aquí es donde las empresas en la actualidad se la juegan con todos los trabajadores. ¿En qué sentido? Que le están dando la oportunidad de que se desarrollen en el marco teórico para poderlo aplicar dentro de la empresa. ¿Y cuál es el desarrollo? Todos estos títulos que ustedes están estudiando en este momento. Algunos ya trabajan, ¿cierto? Ese es un desarrollo para ustedes. La mayoría trabaja acá, ¿no? La mayoría. Ese es un desarrollo. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van a ir subiendo su potencial, adquiriendo nuevos conocimientos. Y a la vez también sus capacidades van mejorando. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué significa? Que estamos en un mundo de competencia. Al haber un mundo de competencia, si bien es cierto antes se asociaba mucho en la parte deportiva, en este momento estamos en una línea varios esperando la oportunidad que en el mercado laboral encontrar un trabajo. Y el que tenga las mejores competencias, el que se va a quedar con ese trabajo. Ese es en el fondo el tema. Ahora, como dice ahí, es el único recurso más potente para mejorar continuamente. Ustedes en este momento están estudiando para técnico a nivel superior. Después seguramente van a querer seguir estudiando ingeniería o cualquier otra carrera, pero de mayor nivel, ¿cierto? A lo mejor después van a querer seguir estudiando diplomado, una maestría y, ¿por qué no, un doctorado? Se van a ir mejorando continuamente y ahí con eso van a ir adquiriendo ¿qué? Más potencialidad y más capacidad. Ese en el fondo es el efecto de cómo se ve en la actualidad manejar la gestión de recursos humanos a la interior de la empresa. ¿Tú me ayudas a preguntar algo? ¿O te respondo? No, es que yo creo que en el país en la actualidad estamos en el momento donde la gente la tiene que capacitar porque no hay gente capacitada para hacer las cosas. Es que es por eso, es que hay dos cosas. Y no me quiero adelantar, pero como me la están preguntando, es que hay una diferencia entre desarrollo y capacitación. La capacitación apunta exclusivamente a la función que yo hago dentro de una empresa. Si yo soy encargado de remuneraciones, por ejemplo, ¿en qué me voy a capacitar? En, a lo mejor, cómo calcular las remuneraciones. A lo mejor, cómo tengo que aplicar o qué ítem tengo que considerar para el descuento legal que corresponde dentro de una remuneración. O cómo tengo que calcular el impuesto a la renta de segunda categoría para la remuneración. Pero la capacitación está asociada a lo que yo hago habitualmente. Pero el desarrollo es otra cosa.
el desarrollo de decisión propia de cada uno. Si yo quiero mejorar, como dice ahí la palabra, potenciar o subir mis capacidades, yo voy por la vía del desarrollo. Y por eso es lo que yo les decía recién. Ustedes en este momento, como la mayoría trabaja, están por la vía del desarrollo. Porque seguramente están trabajando, miraron para el lado en el mejor sentido de la palabra y se dieron cuenta que a lo mejor su compañero de trabajo tiene mejores potencialidades que ustedes y ustedes lo quieren mejorar. Y por eso están con la vía del desarrollo. ¿Lo obligaron? No. ¿En la capacitación lo obligan? Sí, Sí, po. sí. Él te obliga a la empresa. ¿Te das cuenta? Te lo ofreces. Esa es la diferencia. ¿Me entendieron? ¿Entendieron esa parte? Sí. O estoy hablando de mano. Y lo estoy adecuando, no tan técnicamente, sino que lo estoy adecuando lo más que me lo puedan entender. Fíjense que por el lado de la administración de personal, como dice, es la esencia. Apunta a funciones administrativas y las funciones operativas. Solamente eso. Arriba me es mi potencialidad. Acá abajo tengo que cumplir. Es lo que yo le decía al comienzo. Para eso te contraté y para eso te pago. Trabaja. Años atrás existía un programa de televisión, que ustedes yo creo que a lo mejor ni conocían todavía, en la cual un sketch que se llamaba La Oficina. Sí, Javier con Ja. El cabinet con Ja. ¿Qué es lo que le decía el jefe a la más tontita que le hacían parecer ahí, que hoy día si la miramos desde ese punto de vista es automáticamente Bullying. está prohibido, un bullying, ¿cierto? Trabaja, para eso le pago, ¿o no? Ahí ella está en las funciones administrativas, netamente. Pero si es verdad, ¿Se dan cuenta? ¿cuál es el bullying? Trabajamos nosotros, por ejemplo, por querer trabajar, trabajamos por, Necesidad. ¿cierto? Siempre buscamos una necesidad, pero nadie trabaja por hobby. Y por ese motivo, antes de mirar desde ese punto de vista, para eso le pago, para eso lo contrato, para que cumpla lo que yo le pedí dentro del contrato. Pero ahora no, po. Ahora me están reconociendo mis aptitudes, no actitudes, con AP, aptitudes en la cual yo soy parte importante de la empresa y con eso Claro, voy porque antes se creía aportando. que el jefe te estaba haciendo un favor al En ese contratar. punto, por eso lo ven en ese punto. Si te estoy haciendo un favor por eso, Sí. por darte trabajo, por ejemplo, y todavía hay jefes así, ¿eh? Sí. Todavía hay jefes así, lamentablemente. Y van a seguir ahí en proceso de Pero ya son los menos, pero todavía, lamentablemente. Pero como les digo, eso en el fondo apunta. Ahora, dentro de eso mismo, que también es una cosa que no se tienen que olvidar, todo lo que involucra recursos humanos, la gestión de personas, se dice que dentro de la empresa es un organismo propio. A lo mejor si se puede decir independiente, es como una frase cliché porque en el fondo funciona netamente ¿para quién? Por eso es propio. ¿Para quién funciona? Para los trabajadores. Eso en el fondo. Y por supuesto que una de las cosas que nunca se tiene que olvidar es que debe tener un plan de comunicación con toda la organización. O sea, no pueden ser o no pueden estar en una isla aislados y ellos a lo mejor sacando directrices propias de cómo se debe manejar recursos humanos, ¿cierto? Pero sí tiene que haber una comunicación con el resto. Esa es la gracia. Porque si no, ¿para qué está? Antiguamente, normalmente, ¿sabe quién llevaba esto al interior de las empresas? Lo llevaba contabilidad, años atrás. Pero después, paulatinamente, las empresas, por supuesto que siempre copiando o mirando hacia afuera, se dieron cuenta que las empresas chilenas tenían que crear sus propios departamentos con su propio staff dentro de
el aporte, claro, para que pudiera estar preocupado de los trabajadores. Cuando la industria crece un poquito más. No, y aparte de eso, acuérdense que también hay otro tema de seguridad social, en la cual los trabajadores deben estar enterados, por ejemplo, de los descuentos legales que se suscitan, por qué se descuentan, o por último explicar para dónde va esa plata. ¿Se dan cuenta? Resulta que a veces no ocurre. Así que por eso es importante también todo este tema. Y por supuesto, como les decía, lo más importante es que tiene que haber una comunicación dentro del organismo propio que es, pero tiene que haber una comunicación. Miren, aquí les voy a presentar, dentro de esto, lo que yo les mencioné recién. ¿Se imaginan alguno cuál dónde puede ser? El primer subsistema que conoce o se conoce es el de provisión. Proveer. ¿Se acuerdan cuando recién les dije? Se requiere, o mejor dicho, se provee. ¿Se acuerdan cuando les dije recién? El cargo de XX. Sírvanse, mandar el currículum con los siguientes requisitos y toda la cuestión. Y eso ustedes lo ven habitualmente ¿dónde? Ahora en las redes sociales, a veces publicados en los diarios, los avisos, etcétera, etcétera. Ellos ya están en ese impacto, ellos están en el primer subsistema. Y fíjense, ¿quién pertenece a ese sistema? Reclutamiento, selección y finalmente la inducción. Son los tres importantes dentro de provisión. El reclutamiento es cuando yo publico, recluto, que significa que voy a estar recibiendo los antecedentes de todos los postulantes y después selecciono. Y al que selecciono y que pasa por diferentes etapas que va a depender de la empresa, finalmente va a haber un ganador, ¿cierto? Si tengo un cupo, va a haber un ganador. Y después de eso, al seleccionarlo, yo tengo que darle una orientación y eso significa que tengo que hacerle un sistema de inducción. El UDI, el derecho a saber. Exactamente. Conectado. Puede ser un amigo mío. Con permiso, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?